Gracias por estar allí. Les habla Fernando Porte desde mi segmento Porte al Día para Ojo con Eso. Sí, ya está listo el cronograma electoral. Vamos a trabajar esta información. De nuevo los invito a que piensen o sus reflexiones a propósito en vivo. Pueden llamar al 261-0632. Vamos a continuar entonces ahora con más información sobre la llamada mega elecciones. No estamos hablando de elecciones presidenciales. Ya me escribieron, mira, pero no anunciaron las presidenciales. Me acaban de escribir de Átomo. Ya vamos a leer todo esto en mensajería de texto. No. Son las mega elecciones de gobernadores, alcaldías y consejos. Es muy interesante lo que está pasando y luego vamos a hacer algunos comentarios. Vamos con este avance de agencias internacionales AFP. Definición de calendario electoral en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral fijó el jueves para el 21 de noviembre los comicios regionales en los que se elegirán gobernadores y alcaldes, mientras gobierno y oposición se muestran dispuestos a reanudar negociaciones políticas. Esta tarde revisamos la propuesta de cronograma electoral que nos presentó la Junta Nacional Electoral, tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. Las elecciones serán las primeras tras las legislativas de 2020 en las que el chavismo retomó el Parlamento y las presidenciales de 2018 en las que fue reelecto Nicolás Maduro. Ambos procesos electorales fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición al tacharlos de fraudulentos. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, se había negado a la posibilidad de reanudar conversaciones con Maduro hasta esta semana. Guaidó planteó una negociación con observación internacional y pidió nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias a cambio del levantamiento progresivo de sanciones contra el gobierno chavista. Maduro dijo estar abierto a dialogar con la ayuda de la Unión Europea y el gobierno de Noruega, que fue mediador en el último intento de conversaciones. Bien, el periodista lo dijo muy bien, sería un levantamiento de sanciones paulatinas si es que el gobierno accede a lo que está solicitando también cierto sector de la oposición. No es levantar sanciones de una, porque esa fue información, ya les vamos a dar los detalles del portal informativo El Estímulo, que fue uno de los portales que investigó el origen, e incluso una reportera destacada desde el Vaticano, también en otro orden, desmintiendo una posible reunión hasta hoy, y que el Papa hubiese propuesto una reunión entre Guaidó y Maduro, que ayer nosotros hicimos el comentario, se sentarán Guaidó y Maduro en un escritorio, cada uno a la cabecera. Esto lo vamos a trabajar, sigamos entonces ahora y nos vamos para el Medio Oriente, situación lamentable de lo que está pasando, por supuesto se han generado distintas matrices de opinión. Vamos a trabajar eso más adelante, pero vamos colocando los avances para quienes no hayan tenido la posibilidad de ubicarse en el mundo informativo de las noticias, más o menos oigan distintas versiones. Y usted entonces decide cómo va a ser el guiso. Si lo quiere un poquito con papita, con zanahoria, con apio paña, le va a poner cebolla y no le ponga perejil, porque entonces usted sabe cómo es, Es la evidencia de Porte del Día. Vamos con este avance también de la situación del Medio Oriente. Israel respondió el viernes con artillería y bombardeos a una nueva andanada de cohetes disparados por el grupo Hamas desde la Franja de Gaza. Según un último balance del Ministerio de Salud, 103 palestinos, entre ellos 27 niños, han muerto en la Franja de Gaza y 580 han resultado heridos. En Israel, 7 personas, entre ellas un niño de 6 años y un soldado, han muerto. En tanto, el ejército había desplegado el jueves carros y otros vehículos blindados a lo largo de la barrera que separa Israel del enclave palestino. Más tarde, la milicia dijo en un breve mensaje que la aviación israelí y tropas en tierra realizaban un ataque en Gaza, pero poco después aclaró que sus soldados no habían entrado en el territorio y atribuyó la información previa a un problema de comunicación. Antes del anuncio israelí, el brazo armado de Hamas advirtió que toda incursión terrestre en cualquier zona de la Franja de Gaza sería la ocasión para aumentar el número de muertos y de presos en las filas del enemigo. El Ministerio de Defensa israelí dio luz verde al ejército para movilizar en caso necesario a miles de reservistas. Paralelamente a la operación terrestre, la Fuerza Aérea prosiguió los bombardeos contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza que provocaron que cientos de personas abandonaran sus casas para protegerse de las bombas.
El nuevo conflicto estalló el lunes tras el lanzamiento de cohetes contra Israel en respuesta a los más de 700 palestinos heridos en los disturbios con la policía israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, sector palestino ocupado por Israel desde 1967. Los disturbios en la explanada, tercer lugar santo del Islam, estallaron ante la amenaza de expulsión de familias palestinas a favor de colonos judíos en un barrio de la Ciudad Santa. Bien, bueno, este es el avance entonces de la agencia de noticias AFP también manejando la situación del Medio Oriente. Oigan bien, quien quiera ahorita y tenga la posibilidad puede consultar el portal de noticias, el Estímulo. La fuente original de esta información que está desde anteayer y ayer, desde el lunes, es la agencia Nova. La agencia Nova publicó una nota de 3 párrafos en los que apenas sugiere que desde el anonimato les explicaron que la suspendida visita a Venezuela del cardenal Pietro Parolin, a propósito de la beatificación de José Gregorio Hernández, escondía la misión de encontrarse con Maduro y Guaidó, y que esa era la misión enviada, que no venía, porque no vino al fin, para la beatificación, o también tenía 2 actividades, beatificación y el activismo político. No nos olvidemos, siempre lo recordamos, que el Papa es presidente de un país, de un Estado, aparte, por supuesto, de jefe de la Iglesia Católica. Ahora, la agencia Nova dice, la estrategia es otra, y estarían trabajando, por eso se quedó Parolin, según esta agencia, se quedó el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y no vino, porque es un ejercicio creativo donde el texto de la agencia Nova se imagina una posible serie de reuniones entre el Papa Francisco con Maduro y Guaidó por separado, y luego supuestamente los 3 se reunirían. Fue un ejercicio creativo de imaginación de la agencia Nova. Esto es lo que dice el portal El Estímulo. Pero entonces el Estímulo se fue al Vaticano y la periodista Marinelis Tremamuno, periodista acreditada en el Vaticano, advirtió ayer que no existe hasta el momento ninguna declaración del Papa sobre supuestas intenciones de promover estos encuentros, como ya lo había dicho la agencia Nova. También la periodista Marianelis Tremamuno hizo una revelación increíble. Esto de que Guaidó dijo levantar las sanciones fue sí y fue no. Pero cuando uno entiende levantar las sanciones, es que Guaidó dijo, no, yo quiero que levanten las sanciones. Entonces ya Guaidó se vendió. No, vamos a los hechos, según esta periodista. ¿Ok? Ahí está la fuente. Ayer martes, la agencia española ayer jueves, la agencia española de noticias EFE, tras la difusión de un video en el que Juan Guaidó propone unirse a un acuerdo de salvación nacional, la agencia española tituló Guaidó propone negociar con el gobierno y aboga por levantar sanciones. ¿Pero qué significa abogar? Abogar quiere decir plantear una defensa de las sanciones, no eliminarlas. Ahora bien, podría haber una negociación, tú cedes aquí y yo solicitaría por acá. Si tiene derecho Juan Guaidó o no, si las sanciones afectan o no. En este momento, en Porte al Día, este no es el tema. El tema es que ni hay reunión del Papa Francisco con autoridad del gobierno, autoridad de la oposición, ni Juan Guaidó dijo, vamos a quitar las sanciones, yo ya hablé con Biden. Falsa las 2 noticias. Seguimos entonces, vamos con Euronews, más noticias e información sobre el Medio Oriente. ¿Israel está a punto de lanzar una operación terrestre sobre Gaza? Esa es la gran pregunta tras una noche de intensos bombardeos desde tierra y aire sobre la franja, mientras las milicias palestinas lanzaban más de un centenar de cohetes sobre el sur de Israel.
El ejército israelí, que ha movilizado a miles de reservistas y tiene listos carros y vehículos blindados, anunció este jueves que sus tropas ya habían entrado en Gaza, aunque 2 horas después lo desmintió en una maniobra con aires de guerra psicológica. En apenas 5 días, esta escalada ya ha dejado al menos 103 muertos en Gaza y 8 en Israel. El conflicto se ha complicado con la multiplicación de enfrentamientos entre árabes y judíos en varias localidades israelíes. Las autoridades han desplegado 1 millar de policías de fronteras para tratar de apagar este estallido de violencia interna, sin precedentes desde hace décadas, según la policía israelí. La oposición acusa a Benjamin Netanyahu de dejar que la situación se descontrole. El primer ministro ha respondido en un comunicado. Ciudadanos de Israel, nos enfrentamos a una campaña en 2 frentes. El primero, Gaza. Dije que exigiríamos un precio muy alto a Hamas y a las demás organizaciones terroristas. Lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo con gran fuerza. Nos ha dicho la última palabra y esta operación continuará mientras sea necesario para devolver la tranquilidad y la seguridad al Estado de Israel. El segundo frente, las ciudades de Israel. Respaldaremos al 100% a la policía, a los soldados de la Policía de Fronteras y a las demás fuerzas de seguridad para restablecer la ley y el orden en las ciudades de Israel. No toleraremos la anarquía. Todos los llamamientos internacionales para que cesen las hostilidades han caído en saco roto. El presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han pedido el fin de los combates. El gobierno y el Congreso estadounidenses han expresado su profunda preocupación, pero también su respaldo a Israel y a Benjamin Netanyahu. Bien, tenemos entonces la información de lo que está pasando en el Medio Oriente, por supuesto las distintas matrices de opinión, cuando colocan entonces una foto o una información donde dicen que Israel ataca a la Franja de Gaza, entonces responden a las distintas redes, y por qué no colocan los 1.114 misiles que salieron de la Franja de Gaza a territorio civil de Israel. Entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en ese maniqueísmo, quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes son buenos, quiénes son malos. Es la información que estamos colocando en las distintas fuentes informativas. El hecho es como terminamos el programa de ayer con un mini editorial. Es decir, está bien, puede haber entonces quien sea el que decida atacar, que decida defenderse. Este es un tema muy largo, tiene más de 2000 años, no es el momento, pero en todo caso hay un tercer mundo, un tercer país, es decir, la víctima de inocente, lo mismo que pasa en Venezuela, un tercer país. Yo no sé si Guaidó, yo no sé si Maduro, yo lo que quiero es que baje la periflación, yo lo que quiero es que me arreglen la calle, el botadero de basura, y que yo tenga internet y luz 24 horas por 7 por 365, eso es lo que yo quiero. Yo no sé si Guaidó, yo no sé si Maduro, yo no sé si Guanipa, yo no sé si Arreaza, yo no sé si Héctor Rodríguez, yo no sé si el médico psiquiatra, el presidente de la Asamblea, Jorge, yo no sé nada de eso. Yo lo que quiero es que baje la hiperinflación, que yo pueda comer y que se pueda de una vez iniciar todo el proceso de vacunación masiva. Eso es lo que yo quiero. Bueno, ese es el tercer país. Ese tercer país también lo hay, esa tercera población en Franja de Gaza y en Israel. Más o menos, abuelo de pájaro. ¿Saben que leyendo las informaciones hoy, saben dónde hay mucha presencia militar, además de Colombia, por supuesto, por lo que está pasando en México? Un periodista, más que una opinión, una columna en un periódico de México que leí esta mañana que dice: en México no hace falta golpe de Estado, todos los militares están en la calle. Estoy aquí, estoy haciendo un silencio. Repito, en México no hace falta golpe de Estado, todos los militares están en la calle. Interesante esa opinión de ese periodista de México, pero nos vamos para Colombia. Adelante. Refuerzan la seguridad en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Colombia. Las autoridades de la ciudad caribeña desplegaron el jueves un fuerte dispositivo de seguridad previo al partido de la Copa Libertadores entre el América de Cali y el Atlético Mineiro de Brasil. El miércoles, un partido en el mismo recinto entre Junior y River Plate se vio interrumpido por unos minutos debido al humo de gases lacrimógenos que la policía usó contra manifestantes. Sí, tenemos información que se realizarán nuevamente plantones alrededor de este escenario deportivo, y la invitación a estos jóvenes es que realicen o ejerzan su derecho a la protesta de manera pacífica, en tranquilidad. Los manifestantes protestaban contra la realización de estos partidos y también expresaron su disconformidad con que se dispute la Copa América en las ciudades colombianas de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Colombia enfrenta semanas de protestas que dejan decenas de muertos.
A pesar de eso, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en que el país acogerá el torneo continental de selecciones, que arrancará el 13 de junio y se llevará a cabo de manera simultánea en Argentina. La Conmebol dio su respaldo a Colombia el jueves, asegurando que la organización sigue firme, tras los rumores que arreciaron en los últimos días sobre un eventual cambio de sede debido a la fuerte convulsión social. El órgano rector del fútbol sudamericano le apuesta además a la vacunación de todos los participantes en la Copa América, con una parte de las 50.000 dosis que le donó China hace 2 semanas. Bueno, la información entonces de lo que está pasando en Colombia, la Copa América sigue en pie, la Conmebol, todo está organizado y van a reforzar la seguridad en los estadios. Bien, ya tenemos los titulares de la prensa, las cifras del COVID, pero vamos a trabajar con CNE. Ustedes han visto la celeridad con que el CNE, montándose la junta directiva, ya tiene el cronograma electoral. Por eso iniciamos con la fuente, Pedro Calzadilla, presidente. Ahora bien, quiero recordarle, nos acaba de recordar todo el equipo, el presidente de la República, oiga bien, Nicolás Alejandro Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo: yo estoy dispuesto a que me hagan un referéndum en el 2022. Comiencen a recoger firmas. Declaración del presidente. No fue Antonio Ledesma, alguien opositor le dijo, proponemos un referéndum. No, eso está establecido en la mejor constitución del mundo. Voy a leer lo que fue la declaración del presidente Maduro. Estoy dispuesto a salir del poder en 2022 con un referéndum revocatorio. Comiencen a recoger firmas. ¿Saben cuándo hizo el anuncio? En Venezolana de Televisión, en el acto del aniversario de la batalla de Carabobo. En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger firmas para revocar y para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. Eso lo dijo el presidente Maduro, no lo dijo nadie de oposición. Eso no lo dijo Guaidó. Yo estoy dispuesto a que me revoquen. Eso está establecido en la Constitución y yo soy demócrata. Antes de irnos al corte, hago una pregunta. Con la misma celeridad que el CNE convocó para las megaelecciones el 21 de noviembre, ¿se convocaría un referéndum revocatorio en el 2022? Porte al día. Porte al día. Gracias por acompañarnos. Les habló Fernando Porte para Ojo con Eso.